Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Y bueno, en el vídeo de hoy voy a hablar de 70 cosas que me han parecido bastante curiosas en mi estancia de viaje a Reino Unido, concretamente a Inglaterra, aunque aquí voy a hablar un poco en general porque habrá cosas que no sean solo enfocadas a Inglaterra. Espero no molestar a nadie con ninguna de ellas, no es mi intención y por supuesto si hay alguna que incluyo o que no he incluido y que creéis que debería estar o no estar, dejármelo en los comentarios para poder tenerlo en cuenta. Así que nada, os voy dejando por aquí la lista. Primero de todo, el té. El té es la bebida más famosa de Reino Unido. De hecho, se estima que consumen unas 165 millones de tazas al día. Una locura, la verdad. De hecho, de esas 165 millones de tazas, se estima que el 61% de ellas se toman con leche. Yo la verdad que he sido muy reacio siempre a la idea de probar el té con leche. Y antes de ir a Reino Unido tenía en cuenta que allí lo tomaban con leche, pero hasta que no fui allí físicamente no me atreví a probarlo. Y de hecho, a día de hoy os puedo decir que prácticamente todos los tés que me hago incluyen leche. Thank you y sorry son las dos palabras que más se utilizan en Reino Unido. De hecho, se estima que hay personas que pueden incluso hasta utilizarlas 20 veces al día. Me acuerdo que nuestro profesor ahí en Luis en las clases nos comentaba que había visto a personas chocarse contra estanterías y decirle a la estantería sorry, o incluso una compañera que dice que vio como otra persona se tropezó con una escalera y también le dijo sorry. La verdad que en base a mi experiencia personal puedo decir que esto es verdad y de hecho es una de las palabras que más se pegan, porque del mismo modo que son de las que más dicen, también es de las que más vas a decir tú estando allí. Algo muy típico también allí es que en cuanto sale el sol, con un poquito de sol que haya, ya te ves a gente más corta, pantalones cortos, sandalias. Y muchas de estas veces no tienen ni que ver siquiera que sea invierno o verano, o sea, les da igual la época que sea. Ellos, si sale un poco el sol y no hace demasiado frío, se ponen su pirata, sus sandalias y sus mangas cortas. Lo que hace que en épocas estivales o de primavera o cuando hace mucha temperatura, pues al día siguiente de estos días soleados, la mayoría estén rojos. Porque sí que es verdad que muchos de ellos o muchas de ellas no se ponen protección. Dicen que no eres totalmente británico o que no estás realmente inmerso en Reino Unido hasta que no empiezas a hablar constantemente del clima. Y esto es cierto porque tanto nuestros profesores como nuestros amigos británicos estaban constantemente hablando del clima que había hecho los días anteriores, del clima que hacía en el día concreto y del clima que iba a hacer en el futuro. De hecho, era gracioso porque nuestro profesor constantemente nos estaba anticipando el clima que iba a hacer de aquí 1 o 2 semanas, siendo que muchas veces ni siquiera luego llegaba a ser tal y como nos había dicho. Así que el clima es algo muy importante para ellos. La cultura de irse de pub al terminar de trabajar también es muy frecuente y de hecho lo que hacen es que en cuanto hace un día de sol, han terminado de trabajar y se pueden ir a un pub para estar con los amigos, van directamente a la terraza. Y de hecho esto es curioso porque ha habido días en los que hacía un poco de frío pero hacía un poco de sol y a lo mejor te ibas a un pub y veías el pub que por dentro estaba vacío pero la zona de la terraza estaba llena porque estaba la gente intentando aprovechar los pocos rayos de sol que había. En Reino Unido también muchas mujeres utilizan productos bronceadores, lo que hace que muchas de ellas pues tengan un color bronceado bastante exagerado, algunas incluso llegando a rozar el color zanahoria, pero es porque le dan bastante importancia a tener un buen tono de piel y parecer estar morenas. Ya que el tiempo no es siempre predecible, también intentan no planificar sus vacaciones de verano teniendo en cuenta de que va a hacer buen día allá donde van a ir. Me explico, ha habido casos que nos han contado, incluso de vídeos que he visto, de gente que ha planificado sus vacaciones de verano en ciudades de Reino Unido y cuando han llegado allí ha hecho tan mal tiempo que no han podido disfrutar. Sobre todo hablo de vacaciones que han planificado para irse a la playa. Os podéis imaginar planificar una semana de iros a la playa y que luego el clima no acompañe. La verdad que, pues eso. La mayoría de las casas en Reino Unido no están preparadas para afrontar el calor y es porque la gran mayoría están hechas para mantenerlo. De hecho, muchas cuentan incluso con doble cristal para intentar mantener la mayor cantidad de calor posible dentro de la casa,
lo que hace que cuando hace mucha calor es un poco insoportable. De hecho, muchas de ellas no tienen aires acondicionados, puesto que no es algo que les haga mucha falta o con mucha frecuencia, puesto que realmente los días o semanas en los que suelen tener mucho calor varían y dependen del año, pero suelen ser máximo unas 2 semanas al año. How are you y are you right son expresiones o preguntas que realmente te hacen, pero a las cuales no esperan una respuesta. Es como una forma de saludo que utilizan, pero para la cual no necesitan o no esperan una respuesta de vuelta. De hecho, muchas veces les dices hello, tal, les saludas y les dices tú lo que sea y te responden ellos con eso, pero ni siquiera te están mirando o están esperando una respuesta. O sea que si alguna vez os lo dicen, no creáis que realmente os están preguntando. Puede que sí, en algunas ocasiones, pero la mayoría de las veces no esperan una respuesta de vuelta. Tan solo el 41% de la población en Londres, según el censo en 2023, se estima que sean ingleses, por lo que el resto son personas procedentes de otras culturas, lo que hace que Londres sea una ciudad muy cosmopolita y variada, creando así una amplia variedad cultural y gastronómica. En cambio, en el norte podemos encontrar una tasa que puede llegar hasta el 90% de locales. El humor inglés, la verdad que es bastante complicado de entender porque está basado en ironías, sarcasmos y muchas veces lleno de humor negro. Es un humor que cuando llevas un tiempo puedes llegar a entender, pero que es bastante complicado si no eres local. Eso no significa que no me haya reído con muchas de las bromas que han dicho o he escuchado, pero sí que es verdad que hay otras muchas que cuestan mucho de entender. Si te invitan a comer o a cenar a una casa, deberías de llevar algo. Vino, flores, cervezas, algo para picar. No esperan que lleves algo, o mejor dicho, no te van a decir nada si no llevas algo, pero sí que luego van a criticarte a tus espaldas esperándolo. Si te aguantan la puerta para que pases, como mínimo esperan que cuando te la hayan aguantado y tú pases, digas gracias. De hecho, es una situación que en muchas ocasiones ambas partes odian, pero que siguen haciendo porque es educado. Algunas veces incluso te están aguantando la puerta o estás aguantando la puerta a alguien, la otra persona está lejos, ve que la estás aguantando, no quiere incomodarte, anda más rápido y es una situación un poco, digamos, incómoda para ambas partes, pero se sigue haciendo. De hecho, es gracioso también porque si alguna vez estás aguantando o te están aguantando la puerta y no dices gracias, la otra persona te va a decir gracias por ti. Algo que también me pareció muy curioso es que a la mayoría también les gusta agradecer al conductor de autobús por el viaje. Algunas personas incluso esperan el momento oportuno para poder despedirse del autobusero antes de bajar del autobús. Me pareció muy educado y la verdad que yo siempre lo hago, pero es algo a lo que no estoy acostumbrado tampoco de ver constantemente. Para ellos, la cena es la comida más importante del día. De hecho, suelen tener un desayuno, digamos, heavy o pesado entre las 7 y las 8 de la mañana. Una comida entre las 12 y la 1, la mayoría suelen comer a las 12, por lo menos lo que yo he visto. Una comida que suele ser ligera. Y luego para terminar lo que es el día suelen tener una cena pesada que suele ir desde las 5 de la tarde a las 6. Sí, la verdad que como español esto es algo a lo que cuesta bastante acostumbrarse, porque muchas de las veces que han dicho de ir a cenar o salir a cenar ha sido a estas horas y os podéis imaginar, esa hora es la hora a la que yo de normal suelo merendar en España y muchas de las veces salía de cena a esa hora con mis compañeros o amigos y luego al llegar a casa tenía que cenar. O sea, es algo a lo que cuesta acostumbrarse. Entre medias ellos lo que hacen y comen son snacks. Ellos entre horas, si tienen hambre, lo que comen son snacks, una pieza de fruta o cualquier, pues rosquilletas o cosas así que tengan a mano. Es interesante saber que conducen por la izquierda y adelantan por la derecha y lo hacen del mismo modo que lo hacen en Chipre, Malta e Irlanda. En el resto de países de Europa es como aquí en España, los cuales conducimos por la derecha y tenemos el volante a la izquierda. Ellos no, ellos conducen por la izquierda y tienen el volante por la derecha. De hecho, es interesante también y curioso porque en esto sí que es parecido a España y es en las escaleras mecánicas, por ejemplo, cuando sales del metro o lo que sea, ellos, al igual que nosotros, se ponen en la parte derecha. Se ponen en la parte derecha de las escaleras y para adelantar, pues adelantan por la parte izquierda, del mismo modo que funciona aquí en España. O sea, esto es algo curioso porque es diferente el cómo conducen del cómo utilizan las escaleras. Beben sidra y cerveza en pintas. De hecho, muchas de las cervezas, no las lager, pero sí las ale,
las beben un poco calientes. Y esto es algo que la verdad al principio trastoca o es difícil de entender, porque yo recuerdo el primer día que llegué a Reino Unido y me pedí una cerveza, cuando me la sirvieron, lo primero que pensé era que habían cambiado de barril y que el barril no estaba frío. Pero cuando volví a pedir otra misma cerveza en ese mismo sitio y me la sacaron igual y fui a preguntar, me lo explicaron, que la mayoría de cervezas de ese tipo se toman a esa temperatura. Es curioso también porque una de las cervezas que más se consumen en Reino Unido de barril es la cerveza Moretti, que es una cerveza italiana, que también curiosamente pregunté a ciertos amigos italianos que tenía allí y algunos de ellos me dijeron que hasta que no habían llegado a Reino Unido no habían probado nunca esa cerveza. Entonces es una cerveza que parece ser incluso más famosa en Reino Unido que en Italia, o por lo menos es muy famosa en Reino Unido. Los principales canales de televisión en Reino Unido son la 1 y la 2 y ambos son gestionados por la BBC y para los cuales si quieres ver tienes que pagar un fee de unas 159 libras al año a día de hoy y esto incluye pues su programación, sus servicios sin ningún tipo de anuncio, pero para mucha gente es un fastidio puesto que si tienes una televisión en casa, independientemente de que vayas a ver estos canales o no, tienes que pagar este fee. Hacer una cola en cualquier sitio es muy importante para ellos. De hecho, es como si fuera una norma escrita e intentan respetarla al máximo. No diferencia como en otros países de Europa donde realmente las colas no tienen tanta importancia o donde pues la gente acaba haciendo un poco de caso omiso al inicio de cola que pueda haber en cualquier sitio, sobre todo por ejemplo al subir en el autobús o hacer una cola pues para pedir comida o cosas así. En Reino Unido las colas se las toman muy en serio. Es lógico también que si estás utilizando el transporte y estás utilizando un asiento y hay una persona discapacitada o mayor que pueda necesitar ese asiento, tengas que cedérselo. De hecho, ellos son muy educados en este aspecto. Es decir, que en España también considero que lo somos. Pero sí que es verdad que hay otros países que no lo son tanto. Y también es curioso porque si a lo mejor hay una persona mayor que está necesitando un asiento y nadie, o concretamente la persona que está ocupando el asiento específicamente para este tipo de personas, no se levanta para dejárselo libre, el resto de la gente empezarán a hacer este tipo de ruido como para que la persona que realmente está en ese sitio se dé cuenta un poco de que debe de levantarse y cederle el sitio a la persona que realmente lo necesita. Porque por lo general los británicos suelen intentar evitar todo lo posible todo tipo de confrontación con otra persona, porque luego aparte si tienen una confrontación, luego estarán unos días o unas semanas dándoles vueltas. A la hora de quedar con algún amigo o amiga, si eres un chico y quedas con un amigo, le das la mano. Si es un chico y quedas con una chica, le das un beso. Uno, no como por ejemplo aquí en España que solemos darnos 2 besos. De hecho, también me ha pasado alguna vez de ir a saludar a una persona que me habían presentado que era británica, me puso la mejilla para darle un beso y cuando fui a darle el otro hubo una situación ahí un poco incómoda donde ni muy bien ella sabía qué hacer, ni yo supe muy bien qué hacer ante ese giro de cara de como que ya había completado el ritual de saludo. Sunday roast es la comida más típica en Reino Unido. De hecho, es una comida que suelen hacer o suelen comer los domingos y para la cual siempre suelen preferir el Sunday roast de su madre o de su abuela, o sea, algo familiar. Los británicos votaron para tener una comida nacional y votaron por el chicken tikka masala, el cual está envuelto en algo de debate por su origen, pero se dice que es un plato indio. La mayoría de museos en Reino Unido son gratuitos, lo que hace que se fomente bastante el turismo cultural. Concretamente, el British Museum, que es uno de los más famosos del mundo, cuenta con más de 8 millones de objetos en su interior. Aman mucho los animales y los aman tanto que muchos de ellos dicen que los anteponen incluso a las personas. Es quizás por eso que a muchos de los animales les ponen nombres de personas. Están bastante divididos en cuanto a la familia real, puesto que algunos la apoyan bastante y otros están totalmente en contra. Por lo que como turista creo que es un tema que mejor evitar. La mayoría de ingleses tienen miedo a las avispas y te puedes ver bracear incluso la persona más seria en pleno de una ceremonia para intentar ahuyentar las avispas. Y te puedes imaginar lo fácil que es atraerlas cuando a la gran mayoría de mujeres británicas les gusta ponerse como coronas o adornos de flores en el pelo, o la gran mayoría de sus casas y jardines están llenos de flores. Los inviernos son muy oscuros. De hecho, el sol en invierno puede salir perfectamente a las 9 de la mañana y esconderse a las 3 de la tarde.
algo totalmente diferente a lo que sucede en otros países. En cambio, en verano el sol puede salir o empezar a salir a partir de las 4:30 de la mañana y se empieza a esconder más o menos sobre las 9 y pico, 10 de la noche. De hecho, yo he sufrido bastante esto de que el sol saliera tan pronto. Tienen moqueta o alfombra en prácticamente todas las casas y en muchas de las partes de las casas, ya sea en escaleras, pasillos e incluso en baños. En teoría lo tienen porque de esa forma consiguen mantener más el calor y lo que hacen que si andas por la casa el contacto con el suelo no sea un contacto tan frío. Pero os podéis imaginar el tener moqueta o alfombra en el baño, lo que puede suponer si el baño se inunda. Y esto es algo que puede pasar. O sea, os podéis imaginar lo antihigiénico que puede llegar a ser. Tienen un enchufe o plug bastante diferente al que tenemos aquí en Europa y es porque tiene este pitorrito aquí que lo que hace principalmente es aportar más seguridad. ¿Por qué? Porque este pitorrito, si este pitorrito no se introduce en el enchufe, no se habilitan estas dos cavidades. Es decir, para tú poder introducir estas dos cavidades en el enchufe, debes de introducir esta también. Y esto lo hacen principalmente pues, para que un niño no pueda introducir un tenedor o los dedos en un enchufe y se pueda electrocutar. Aparte, para darles más seguridad, en los enchufes de la pared suelen tener unos interruptores que ponen on y off para así evitar el tener que estar enchufando y desenchufando el enchufe. Puedes dejar el enchufe teniendo el botón off y seguir siendo seguro. En las casas antiguas tienen dos grifos, un grifo para el agua caliente y un grifo para el agua fría. Por lo que si quieres lavarte la cara, o te la lavas con agua helada o te la lavas con agua ardiendo. Es muy difícil lavarte la cara a una temperatura adecuada, puesto que tienes que abrir los dos grifos y encontrar, digamos, un nivel, un clima entre ambos. De hecho, es muy típico que en algunos bares y restaurantes tan solo tengan un grifo y ese grifo automáticamente lo tengan puesto con agua caliente. No ni siquiera que tú puedas regular la temperatura hacia un lado o hacia otro, solo tienen agua caliente. Lo que hace es lavarse las manos un suplicio, porque el agua sale ardiendo. Y esto me ha pasado en, no sé, 2, 3 sitios, de tener que lavarme las manos corriendo, porque os juro que me las estaba quemando literal. En realidad esto de tener dos grifos viene porque antiguamente el flujo del agua fría venía de un suministro común y seguro para beber, y en cambio el agua caliente era un agua que tenías a lo mejor, por ejemplo, en un depósito en la terraza. A día de hoy la gran mayoría en los pisos nuevos o reformados tienen un grifo el cual tú puedes dirigir la maneta hacia agua caliente o agua fría para elegir la temperatura. En los UC, en los váteres, sobre todo los más antiguos, puedes ver que muchos de ellos tenían cadena, pero cadena literal. Y esto es porque utilizaban la cuerda para tirar de la palanca de la cisterna que tenían a una altura por encima del váter para que el agua cayera fuerte y rápido en el agua que había sido depositada en el VC para que tu small business o big business pues desapareciera, ¿no? Aquí en España también teníamos, pero he de decir que allí en Reino Unido he visto más que aquí. De hecho, siguen utilizando cuerda para otras muchas cosas, puesto que la cuerda es bastante segura en cuanto, por ejemplo, a interruptores se refiere, o incluso en váteres de minusválidos para poder llamar si tienes algún problema o alguna incidencia. Los enchufes en los baños no están permitidos siempre y cuando no estén a menos de 3 metros de la ducha. Y esto se hace para intentar evitar en todo lo posible las electrocuciones. De hecho, por lo general, los enchufes de los váteres para poner on y off están fuera del váter. Si no quieres tener el enchufe fuera, lo que sí que puedes hacer es tener un interruptor de cuerda, el cual pues es más seguro, puesto que es más difícil que puedas electrocutarte con él, por no decir imposible si es de cuerda. Y otro enchufe que sí que está permitido son los enchufes de las afeitadoras o shavers, que las ponen encima de los espejos y los cuales puedes enchufar para tú poder pues, afeitarte en el espejo. Estudiar universidad en el Reino Unido no es barato y para los locales puede costar una media de unas 9.000 libras al año, pero para los extranjeros este precio puede incluso multiplicarse por 3 y por 4. Concretamente, yo con los compañeros con los que estuve estudiando, que posteriormente iban a estudiar universidad, o algunos de ellos ya estaban estudiando universidad, me decían que sus padres estaban pagando la friolera de entre 40.000 y 50.000 libras
al año por la universidad, el alojamiento y la comida. O sea, es bastante caro el estudiar en Reino Unido. Es curioso porque los supermercados, sobre todo los supermercados grandes, tienen una sección que se llama Meal Deal, y es una sección de comida preparada para aquellas personas que pues, o no tienen tiempo o por comodidad quieren coger comida ya preparada de un supermercado, y en esa sección puedes encontrar comida desde 3,50 a 5 libras, las cuales suelen incluir un entrante, un principal y una bebida, y creo que en algunos sitios hasta un postre. La verdad que el meal deal es algo que se utiliza bastante y nosotros hemos utilizado bastante en muchas ocasiones, puesto que en comparación con el resto de precios de otras cosas es bastante interesante. En muchos restaurantes a los que vayas, la propina prácticamente cuando tú pidas te la van a incluir en la cuenta sin decirte nada. Y eso es algo interesante a tener en cuenta porque siempre, o la gran mayoría de las veces, sales a pagar más de lo que has pensado. Entonces, lo que hace mucha gente, sobre todo incluso mucha gente local, es que dicen que no quieren que les incluyan la propina en la cuenta, y lo que hacen es, si quieren dar propina, se la dan directamente al camarero. Porque muchos dueños de estos restaurantes, cuando tú pagas automáticamente habiendo tenido incluida la propina en el importe total, luego esa propina no se la dan a los trabajadores. Entonces, muchos locales lo que hacen es decir que por favor le quiten la propina de la cuenta y le dan esa propina, si lo ven conveniente, directamente al camarero. A la hora de decir que algo no les gusta, son muy indirectos. No te van a decir I don't like it, te van a decir I don't hate it, o it's not my cup of tea, o interesting. Pero no te van a decir que no les gusta. Y esto dicen que lo hacen para no ofender, pero sí que es verdad que puede confundir un poco al principio o si no eres de allí. Fish and chips es bastante popular entre los turistas, pero a nivel local no lo es tanto, porque dicen que con el paso de los años la calidad ha bajado bastante y hay otras cosas bastante interesantes o más interesantes para poder comer allí. Como dato interesante, el fish and chips en un principio se servía en papel de periódico y bueno, dejaron de poner en el papel de periódico porque decían que era peligroso por el tema de la tinta y una posible intoxicación alimentaria. Algo que me llamó mucho la atención en Reino Unido es el tema de los dulces. Los dulces en Reino Unido tienen un coste significativamente más bajo con respecto al resto de alimentos o con respecto al resto de países. Y es que el bajo precio de estos productos, debido a la producción en masa y a la alta competencia, hacen que el precio de estos sea bastante económico para muchos de los bolsillos. Según estadísticas, el 75% de los adultos y el 85% de los niños consumen dulces de manera habitual. Y según datos recientes, alrededor del 28% de los adultos y del 20% de los niños sufre obesidad en el Reino Unido, lo que convierte al Reino Unido en uno de los países con la tasa de obesidad más alta del mundo. Y es que, como os digo, podéis estar perfectamente en un supermercado y a lo mejor encontraros un tomate, literal, una unidad a £1, y poder encontraros 4 donetes con crema o con cualquier cosa por encima por £1 también. Entonces, claro, todo esto no ayuda. Cierto es que dicen que el gobierno está tomando medidas para incluir más impuestos en ese tipo de alimentos, pero la práctica habitual de consumo que incluye estos dulces en la dieta diaria va a ser bastante complicada de cambiar. Los Bank Holidays en Reino Unido lo suelen hacer o lunes o viernes, lo que te permite juntar lo que es el Bank Holiday con el fin de semana, lo que es algo maravilloso, porque obviamente puedes tener ahí unos 3 días preciosos para poder hacer cualquier tipo de viaje o para poder alargar un poco tu descanso. Por lo general, los británicos suelen tener las lavadoras y las cocinas. Y esto dicen que es porque no tienen unas casas tan grandes como por ejemplo tienen los americanos, o porque no pueden disponer de una única habitación solo para tener allí la lavadora y todo este tipo de cosas para lavar. Es curioso también que aparte de lavadora tengan secadora, puesto que por lo general dicen, también lo he podido comprobar, que las secadoras que incluyen las lavadoras no son tan efectivas como son una secadora independiente y una lavadora independiente. Entonces suelen tener lavadora y secadora. Cierto es que ahí en la residencia donde yo estaba, teníamos una lavadora bastante grande que lavaba bien, la verdad. No era muy económica, pero lavaba bien. Y luego teníamos una secadora que para mi gusto secaba demasiado. De hecho, incluso poniendo como que eran todo prendas sensibles y que era un material que podía haberse dañado con facilidad, poniéndolo a la menor temperatura, a pesar de eso conseguía dañar los vinilos de las camisetas.
Por lo general no suelen tener muchas mosquiteras, puesto que no tienen muchos mosquitos, pero sí que es verdad que algunos utilizan mosquiteras para protegerse de otros insectos, porque la gran mayoría de insectos que entran pues son moscas, son tábanos, son típulas, moscardas. También entra algún mosquito, pero por lo general no suelen tener muchos mosquitos, puesto que por el clima, en comparación con otros países más cálidos, no hay tanta cantidad de mosquitos. Por lo general, en Reino Unido no tienen persianas y lo que utilizan son cortinas. Y eso tiene que ver con la incidencia del sol directamente pues, sobre las casas, los cristales y demás. En otros países más cálidos, como puede ser quizás España, pues interesa tener persianas para poder así reducir la temperatura interior de las casas. Pero en países no tan cálidos esto no es un problema, puesto que lo que les interesa durante todo el año es intentar, como decía anteriormente, mantener la mayor cantidad de temperatura en el interior. Entonces, el tema de las persianas principalmente no lo utilizan en su mayoría por este motivo. Sí que es verdad que hay muchas casas también que tienen persianas, pero la gran mayoría no disponen de ellas y de hecho es algo que he sufrido bastante, puesto que durante mi estancia a las 4:30, 4:40 de la mañana empezaba a amanecer y pues por poca luz que entrara para mí ya era suficiente para despertarme todos los días. El amor que tienen los británicos por los jardines es increíble. Cualquier espacio que tengan o incluso terrazas, si pueden, la llenarán de plantas. De hecho, su estación preferida para la mayoría dicen que es la primavera por el hecho de poder ver florecer todas esas plantas que han ido plantando durante el año. El Reino Unido tiene una gran variedad de acentos y dialectos. De hecho, a veces para alguien de Londres puede ser difícil identificar acentos del norte de Inglaterra como pueden ser de Newcastle y de Liverpool. Aunque la cocina tradicional inglesa no sea famosa por ser la más elaborada, la diversidad cultural del país ha traído una increíble variedad de restaurantes y opciones de comida internacionales, especialmente en ciudades grandes como Londres, lo que la convierte en una ciudad con mucha diversidad gastronómica. En Inglaterra, los códigos postales pueden identificar un área con mucha precisión. Cada código postal cubre una pequeña área geográfica y a veces puede identificar una calle en concreto o un grupo de casas. Inglaterra tiene una de las redes ferroviarias más antiguas del mundo. Los trenes pueden llevarte a casi cualquier parte del país y los viajes en tren son una parte importante en la vida cotidiana. Lo que pasa es que mi experiencia en cuanto al uso del transporte ferroviario, la verdad que no ha sido demasiado buena, porque cuando calculábamos para llegar a un destino, ya fuera Oxford, Cambridge o algo así, que eran destinos para los cuales teníamos quizás que hacer 2, 3, incluso 4 transbordos, hemos tenido bastantes problemas por cancelaciones y luego hemos tenido que buscarnos soluciones alternativas que en ningún momento aparecían en nuestra ruta. O sea, nos ha tocado buscar por nuestra cuenta qué otra línea podíamos coger para poder llegar al destino que teníamos planificado. Lo que la verdad que fue un auténtico quebradero de cabeza en 3 o 4 ocasiones. Porque cuando fuimos al Museo de Harry Potter tuvimos también el mismo problema. Pero cierto es que utilizando las líneas ferroviarias del país puedes llegar a casi cualquier parte del Reino Unido. El fútbol es extremadamente popular en Inglaterra. De hecho, la Premier League es una de las ligas más famosas a nivel mundial. Aparte del fútbol, el cricket y el voleibol también son famosos y es bastante común reunirse con amigos o familiares para ver los partidos, sobre todo de la Premier League. Afortunadamente pude ir a ver un partido, el de Brighton contra el Chelsea, de esta temporada y pude vivir lo que es un partido de la Premier en mis carnes. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable en muchos sentidos. Las escuelas públicas en Reino Unido son conocidas como Comprehensive School, que son las escuelas para las cuales el gobierno paga por ellas. Y en cambio las public schools son todo lo contrario a lo que significaría en España. Las public schools en Reino Unido son las escuelas privadas para las cuales tienes que pagar por asistir. Eton College y Harrow School son dos de las más famosas public schools de Reino Unido. El referéndum del Brexit y la posterior salida de la Unión Europea es un tema que genera bastante debate y polémica dentro de la sociedad inglesa. Unos piensan que ha sido una buena idea y otros piensan que desde entonces el país solo ha hecho que ir a peor y que por lo tanto les gustaría volver. De nuevo, este es un tema que como turista yo evitaría sacar, aunque puede que ellos os lo saquen. El metro de Londres, conocido como The Tube, es la red subterránea más antigua del mundo. Fue inaugurado en 1863 y aunque puede ser muy concurrido, forma un papel vital en el transporte diario de los londinenses. Además del té en sí, la hora del té es una tradición importante
que suele comprender entre las 3 y las 5 de la tarde. Esta hora del té no incluye solo la bebida del té como tal, sino también bocadillos, pasteles, sándwiches, bizcochos, bollos y scones. Los scones son un bollo típico elaborado con harina, levadura, mantequilla, azúcar y leche, y se suelen servir partidos por la mitad y se suelen untar con mantequilla y mermelada. En Reino Unido puedes sacarte el carnet de conducir, el conocido como B1 en España, a los 17 años, a diferencia de otros muchos países para los cuales tienes que esperar a tener 18 para poder conducir tu propio vehículo con tu licencia de conducir. El 5 de noviembre es un día muy importante y se celebra el día de Guy Fawkes. El día de Guy Fawkes, o conocido también en muchos sitios como la Bonfire Night, es una celebración con fuegos artificiales y hogueras en conmemoración del fallido intento de volar el Parlamento en el año 1605. Tradicionalmente, en los años bisiestos, es decir, cada 4 años, los 29 de febrero, las mujeres podían pedir matrimonio a sus hombres. Cuenta la leyenda que esta es una costumbre que empezó en Irlanda en el siglo XIII. Las casas más populares en las áreas rurales de Reino Unido son llamadas cottage. Los cottage, o también casas de campo, son también muy famosas por su encanto pintoresco. Las universidades de Oxford y de Cambridge, aparte de ser famosas, además de su prestigio académico, ambas universidades tienen unas tradiciones únicas. Los May Balls en Cambridge son como un baile con cena, espectáculos, música y mucho más. Y el Boat Race, que es como una competición de remo entre ambas universidades en el río Támesis. Ya he hablado de esto antes, pero debido al clima más frío, las ventanas con doble revestimiento o doble capa, conocidas como double glazing, son estándar en Inglaterra. De hecho, como decía, su uso es bastante común para mantener el calor en el interior de la vivienda, a diferencia de en España, donde este tipo de cristales se utilizan un poco más para insonorizar. Por ejemplo, en ciudades cerca del aeropuerto solemos ver ventanas con este doble cristal para poder aislar un poco más lo que es el sonido del interior de la casa. Las casas en Inglaterra a menudo tienen un estilo victoriano y georgiano, a diferencia de en España, que tenemos un estilo mediterráneo. El full English breakfast es mucho más pesado que el típico desayuno español e incluye huevos, salchichas, bacon, alubias, tomates, champiñones y pan frito. Es común que algunas personas suelen tomarse este desayuno después de una noche de fiesta y antes de irse a dormir, lo que puede revivirles o puede que acabe dejándoles con una indigestión mayor de con la que todavía llegaron. El clima diario en Reino Unido es conocido por cambiar varias veces en un solo día. Es común experimentar sol, lluvia y nubes en un corto periodo de tiempo. De hecho, los británicos suelen estar bastante acostumbrados a estos cambios y muchas veces no utilizan siquiera paraguas para soportar la ligera lluvia, a diferencia de otros países o en otras ciudades de España en los que a la mínima la gente ya está utilizando un paraguas. Y he de reconocer que Valencia es uno de ellos. En Reino Unido las dietas veganas, vegetarianas y pescatarianas han aumentado significativamente en los últimos años. De hecho, en 2024 un 16,2% de la población de Reino Unido consume alguna de estas dietas, lo que equivale a 8,6 millones de personas, y lo que a su vez convierte a Reino Unido en uno de los principales países del mundo con más cantidad de personas practicando algún tipo de dieta sin carne. La isla de Man, ubicada en el mar de Irlanda, entre Gran Bretaña e Irlanda, es una dependencia de la corona británica, pero no forma parte del Reino Unido ni de la Unión Europea. Esta isla es mundialmente conocida, entre otras cosas, por el Tourist Trophy o TT de la isla de Man, una de las carreras de motocicletas más prestigiosas y peligrosas del mundo. Esta carrera anual, que se celebra desde 1907, atrae a motociclistas y aficionados de todo el mundo. Las carreras se llevan a cabo en las carreteras públicas de la isla, lo que añade un nivel de riesgo y emoción sin igual. Con una velocidad récord de pico en unos 332 km/h y una velocidad media de 219 km/h durante todo el recorrido, la convierte en una auténtica locura. Para que os hagáis una idea de lo peligrosa que es esta carrera, desde su origen solo ha habido unos pocos años, en los cuales no ha habido ninguna víctima. Yo sin duda tengo pendiente ir a verla porque es algo que me encanta y de hecho he visto los vídeos y son una pasada, pero ya os digo que no es algo apto para cardíacos. Las cabinas telefónicas rojas en Reino Unido son un icono británico con una historia rica y significativa.
Aunque la llegada de los teléfonos móviles ha reducido la necesidad de cabinas telefónicas públicas, todavía existen muchas de estas icónicas cabinas rojas en el Reino Unido. Según estimaciones, aún quedan unas 5.000 cabinas rojas, de las cuales menos de la mitad siguen en funcionamiento. El impacto de Harry Potter en el turismo de Londres. Se estima que más de 10 millones de turistas visitan anualmente lugares en Londres y alrededores relacionados con Harry Potter. Esto incluye visitas a King's Cross, el Warner Bros. Studio y otros puntos bastante famosos. Según una encuesta de Visit Britain, más del 50% de los turistas internacionales en Reino Unido han mencionado que Harry Potter influyó en su decisión de visitar el país. Esto muestra cómo la saga de películas ha elevado el perfil de Londres y el Reino Unido en general como destinos turísticos. El Warner Bros. Studio Tour London, desde su apertura en 2012, ha recibido a más de 14 millones de visitantes de todo el mundo, convirtiéndose en una de las atracciones turísticas más populares del Reino Unido. Se estima que el turismo relacionado con Harry Potter aporta cientos de millones de libras a la economía británica cada año. Y es que Harry Potter es un fenómeno literario y cinematográfico global, el cual se ha traducido a más de 80 idiomas y del que se han vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo. Yo sin duda fui al Museo de Harry Potter. Esta vez no podía pasar la oportunidad y fue increíble. Disfruté muchísimo y lo recomiendo mucho. Pub quiz o quiz en los pubs son una tradición bastante popular. Cada semana muchos pubs organizan noches de trivial donde los clientes forman equipos y compiten respondiendo preguntas de cultura general. En mi caso, durante los 70 días que estuve allí en Reino Unido, mi college organizó concretamente 2 quiz que pudimos disfrutar bastante y que estuvieron bastante entretenidos. Como punto importante a tener en cuenta, cabe recalcar que la velocidad en las carreteras de Reino Unido está expresada en millas por hora, no kilómetros por hora, millas por hora, y que de hecho la distancia entre un punto y otro la suelen dar en millas. De hecho, yo no he visto que utilicen kilómetros, ni apenas he visto ningún coche que utilice kilómetros. Todos ellos tienen la velocidad en millas y de hecho cuentan lo que aquí en España es el kilometraje, lo tienen ellos en millas. Las placas azules. Una placa azul o Blue Plaque es un letrero permanente instalado en un lugar público en el Reino Unido y por extensión en otros países del mundo para conmemorar a personas famosas que vivieron y trabajaron allí, como esta que os estoy mostrando de Sherlock Holmes en East Dean. Los cuervos. Si no te gustan los cuervos o te dan miedo, vete acostumbrando porque en las zonas rurales será de las aves que más verás. Y es que estas aves son muy inteligentes, tienen habilidades de comunicación avanzada, mucha memoria y una gran capacidad para formar vínculos sociales. De hecho, hay una leyenda en torno a los cuervos que dice que si los cuervos abandonan la Torre de Londres, la monarquía caerá. Y es por ello que siempre hay al menos 6 cuervos, más uno de sobra, mantenidos allí bajo el cuidado de un Ravenmeister. Y ya para terminar, la última. A ver vosotros qué opináis. Muchos británicos dicen de sí mismos que les cuesta mucho relacionarse con otras personas, que suelen estar incómodos en público y que de hecho es complicado hacer amistades con ellos. ¿Y tú qué opinas? ¿Añadirías alguna más? Hasta la próxima.